Leemos número a número la exhortación apostólica de Francisco, el Papa Francisco, Evangelii Gaudium. Empezamos por el capítulo primero, titulado La transformación misionera de la Iglesia. La evangelización número 19. La evangelización obedece al mandato misionero de Jesús. Id y haced que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a observar todo lo que os he mandado. Mateo 28, 19, 20. En estos versículos se presenta el momento en el cual el resucitado envía a los suyos a predicar el Evangelio en todo momento y por todas partes, de manera que la fe en él se difunda en cada rincón de la tierra. Con este primer número 19 encuadra lo que va a significar una constante en toda la exhortación Evangelii Gaudium, una iglesia que está llamada a la evangelización continuamente, una evangelización que mira de puertas afuera de la iglesia a salir al encuentro de la gente, a salir al encuentro del mundo para llenarlo del gozo, de la alegría del Evangelio. El primer apartado de este capítulo primero lo titula Una iglesia en salida. En el número 20 hace referencia a varios momentos del Antiguo Testamento en los que Dios interviene en la historia de tres personas, invitándoles a salir de la vida que llevaban hasta ese momento e invitándoles a salir a su encuentro, a descubrir su voluntad en una misión. En concreto cita el ejemplo de Abraham en Génesis 12, 1-3, que además literalmente le invita a salir de su tierra y ir al encuentro de una tierra nueva. Cita también el ejemplo de Moisés, Éxodo 3:10, con ese llamado, ve, yo te envío, le dice el Dios libertador. Y le hizo salir en camino a la tierra prometida. Y también cita a Jeremías, con una frase que también es bien hermosa, que decía, a donde quiera que yo te envíe, irás. Jeremías 1:7. Y dice el Papa Francisco, hoy en este id de Jesús están presentados los escenarios y los desafíos siempre nuevos de la misión evangelizadora de la Iglesia. Y todos somos llamados a esta nueva salida misionera. Cada cristiano y cada comunidad discernirá cuál es el camino que el Señor le pide, pero todos somos invitados a aceptar este llamado, salir de la propia comodidad y atreverse a llegar a todas las periferias que necesitan la luz del Evangelio. Personalmente me identifico muchísimo con esta última frase, os la releo y nos damos cuenta de la importancia que tiene. Cada cristiano y cada comunidad discernirá cuál es el camino que el Señor le pide, discernir la voluntad de Dios para mí, para mi familia, para mi comunidad religiosa o para quien está buscando un poquito cuál es la misión que el Señor le pide. Pero todos somos invitados a aceptar este llamado, a salir de la propia comodidad y atreverse a llegar a todas las periferias que necesitan la luz del Evangelio. A atreverse a salir de la propia comodidad, porque a menudo construimos un cristianismo basado en la comodidad, un cristianismo de mínimos, un cristianismo personalizado, individualista, en el que yo me relaciono con Dios y Dios conmigo, pero no hay ninguna otra interacción con el mundo. Es más, hay gente que hasta ve el mundo como algo de lo que tiene que alejarse. Y no es así. La Iglesia siempre recibió el llamado de Jesús a hacerse presente en todas partes y a todo el mundo. Es una llamada continua a ir al encuentro de los demás, una llamada evangelizadora, a salir de la propia comodidad. Y dice al final, atreverse a llegar a todas las periferias que necesitan la luz del Evangelio. Y cuando dice atreverse a llegar a las periferias, el Papa también en otras ocasiones nos ha recordado que puede ser que nos embarremos las manos, puede ser que nos equivoquemos, puede ser que los proyectos no salgan bien, pero al menos hemos tenido el deseo, las ganas, la intención de llegar a todos los rincones, que no haya nadie que pueda decir o pueda pensar que no es digno del Evangelio o que el Evangelio no es para él. No es así. Todos están llamados a disfrutar del gozo, de la alegría del Evangelio. En el número 21, el Papa Francisco continúa diciendo que la alegría del Evangelio
llena la vida de la comunidad de los discípulos, es una alegría misionera. La experimentan, y cita, a los 72 discípulos que regresan de la misión llenos de gozo, en Lucas 10:17. La vive Jesús, que se estremece de gozo en el Espíritu Santo y alaba al Padre, porque su revelación alcanza a los pobres y a los pequeños. La sienten llenos de admiración los primeros que se convierten al escuchar predicar a los apóstoles, cada uno en su propia lengua, Hechos capítulo 2, versículo 6, en Pentecostés. Y dice, esta alegría es un signo de que el Evangelio ha sido anunciado y está dando fruto. Pero siempre tiene la dinámica del éxodo y del don, del salir de sí, de caminar y sembrar, siempre de nuevo, siempre más allá. Cuando está sembrada la semilla en un lugar, ya no se detiene para explicar mejor o para hacer más signos allí, sino que el Espíritu lo mueve a salir hacia otros pueblos. Otra de las tentaciones que muchas veces tenemos es la de acomodarnos, hacer nuestro nidito, nuestro rincón. A mí me gusta la imagen tan veraniega de la playa, cuando la gente llega a la playa, y yo me acuerdo de chiquitillo, porque hace ya muchos años que no voy, pero de chiquitillo me acuerdo que llegaba cuando ponía la toalla en la arena, luego me movía para de alguna manera adecuar mi huequecito así en la arena para estar bien cómodo, ¿verdad? Bueno, pues eso es lo que la evangelización trata de evitar, que nos lleguemos a acomodar de tal manera, a echar raíces de tal manera en un sitio, que ya no salgamos de allí, porque entonces se pierde la novedad, se pierde la exigencia, se pierde el reto. Y muy a menudo pasa como con los medicamentos. Cuando uno se acostumbra a tomar un medicamento siempre el mismo, al final parece que el cuerpo se aprende a defenderse hasta del propio medicamento, que ya no hace tanto efecto, ¿no? Dice después en el número 22, la palabra tiene en sí una potencialidad que no podemos predecir. El Evangelio habla de una semilla que una vez sembrada crece por sí sola, también cuando el agricultor duerme, haciendo referencia a Marcos 4, 26, 29. La Iglesia debe aceptar esa libertad inaferrable de la palabra, que es eficaz a su manera y que, de formas muy diversas, suele superar nuestras previsiones y romper nuestros esquemas. Un poco, si os fijáis, sigue en estos 3 primeros números que estamos comentando la misma idea, el evitar la acomodación, el evitar la estabilidad, el estancarnos en las formas, en los lugares y en los métodos de siempre, ¿no? El buscar, el ser creativos, el dejar que el Espíritu Santo realmente cree nuevos caminos, nuevos modos, nuevas formas. Continúa en el número 23. La intimidad de la Iglesia con Jesús es una intimidad itinerante y la comunión esencialmente se configura como comunión misionera. Fiel al modelo del Maestro, es vital que hoy la Iglesia salga a anunciar el Evangelio a todos, en todos los lugares, en todas las ocasiones, sin demoras, sin asco y sin miedo. La alegría del Evangelio es para todo el pueblo, no puede excluir a nadie. Y así se lo anuncia el ángel a los pastores de Belén. No temáis porque os traigo una buena noticia, una gran alegría para todo el pueblo. Incluso cita el Apocalipsis, capítulo 14, número 6. Una buena noticia, la eterna, la que él debía anunciar a los habitantes de la tierra, a toda nación, familia, lengua y pueblo. Es decir, la universalidad de la evangelización, la universalidad del gozo del Evangelio. Tener en mente que no hay nadie, ni ningún colectivo, ni ninguna persona, ni ninguna sociedad, ni ninguna raza, ni ningún lugar que no sea un lugar propicio para sembrar la palabra del Evangelio, para compartir el gozo del Evangelio. Y dice en el número 24, que es el último que comentamos en esta, digamos, primera conexión, para mí es uno de este grupito que estamos comentando, es el número que tiene más miga y que realmente nos llevaría mucho tiempo comentar a fondo, pero vamos a hacerlo lo mejor que podamos, ¿verdad? Incluso pone un subtítulo, primerear, involucrarse, acompañar, fructificar y festejar. Y dice, número 24, la Iglesia en salida es la comunidad de discípulos misioneros que primerean, que se involucran, que acompañan, que fructifican y festejan. Pide disculpas por el neologismo de primerear. La comunidad evangelizadora experimenta que el Señor tomó la iniciativa, la ha primereado en el amor.
es a lo que se refiere el Papa Francisco. Y por eso ella sabe adelantarse. ¿Por qué? Porque Dios ya se adelantó primero, ¿no? Toma la iniciativa sin miedo, sale al encuentro a buscar a los lejanos y a llegar a los cruces de los caminos para invitar a los excluidos. Vive un deseo inagotable de brindar misericordia, fruto de haber experimentado la infinita misericordia del Padre y su fuerza difusiva. Atrevámonos un poco más a primerear. Fíjense esta primera idea. El primerear significa el ser creativos, el salir al encuentro de los demás, sin miedos. Igual que nosotros hemos sido llamados por el Señor gratis y de manera total con Jesús, también nosotros estamos llamados a salir al encuentro de los demás sin miedos. Me gusta cómo concreta cuando dice atrevámonos un poco más a primerear, cuando dice en concreto a buscar a los lejanos, a llegar a las cruces de los caminos para invitar a los excluidos. No hace falta concretar, pero todos tenemos en mente seguramente personas, colectivos, lugares que parece como que para la Iglesia son tabú y que la Iglesia aparentemente no quiere saber nada. Bueno, pues que pensemos que la evangelización nos lleva también a todos esos lugares. Y continúa, dice, como consecuencia de ese primerear, la Iglesia sabe involucrarse. Jesús lavó los pies a los discípulos, se involucra e involucra a los suyos, poniéndose de rodillas ante los demás para lavarlos. Pero luego le dice a los discípulos, seréis felices si también hacéis esto, citando a Juan 13:17. La comunidad evangelizadora se mete con obras y gestos en la vida cotidiana de los demás, achica distancias, se abaja. Es la comunidad evangelizadora que se mete con obras y gestos en la vida cotidiana de los demás, como hemos dicho. Si es necesario, se abaja hasta la humillación y asume la vida humana, tocando la carne sufriente de Cristo en el pueblo. Los evangelizadores tienen así la famosa expresión del Papa Francisco, olor a oveja, y éstas escuchan su voz. Luego, la comunidad evangelizadora se dispone a acompañar. Acompaña a la humanidad en todos sus procesos, por más duros y prolongados que sean. Sabe de esperas largas y de aguante apostólico. La evangelización tiene mucho de paciencia y evita maltratar límites. En este sentido me acuerdo siempre la imagen del jardinero. El jardinero riega con paciencia y espera que la semilla crezca. No puede, en cuanto empieza a salir un brote, agarrar y estirar, porque en vez de hacerla crecer, lo que hace es matarla, ¿no? Quitarle la raíz. Por eso me gusta cuando el Papa dice, evita maltratar los límites. Fiel al don del Señor, también sabe fructificar. La comunidad evangelizadora siempre está atenta a los frutos, porque el Señor la quiere fecunda. Cuida el trigo y no pierde la paz por la cizaña. ¡Ay, la cizaña! Que tan a menudo está cerca. El sembrador, cuando ve despuntar la cizaña en medio del trigo, no tiene reacciones quejosas ni alarmistas. Encuentra la manera de que la palabra se encarne en una situación concreta y dé frutos de vida nueva, aunque en apariencia sean imperfectos o inacabados. El discípulo sabe dar la vida entera y jugarla hasta el martirio como testimonio de Cristo. Pero su sueño no es llenarse de enemigos, sino que la palabra sea acogida y manifieste su potencia liberadora y renovadora. Y en esto a mí me llama la atención porque parece que hay grupos dentro de la Iglesia que disfrutan cuando les ofenden o les insultan porque parece como que entonces se sienten ellos mejores, se sienten como que están por el buen camino porque no cesan de insultarte o de ofenderte. Ese no es el fin de un cristiano. Un cristiano no tiene que buscar que le desprecien. Otra cosa es que buscando lo que realmente es importante, que es el Evangelio, te desprecien. Como consecuencia, ¿no? Una de las bienaventuranzas, bienaventurados cuando os persigan por mi nombre y por causa del Evangelio. Pero no buscar, consciente o inconscientemente, esa idea, esa mentalidad de cuantos más me ofendan o cuantos más me insulten o cuantos más me desprecien es señal de que yo soy más perfecto o estoy caminando por el mejor camino, ¿no? Bueno, acaba diciendo,
Por último, la comunidad evangelizadora, gozosa siempre, sabe festejar, celebra cada pequeña victoria, cada paso adelante en la evangelización. La evangelización gozosa se vuelve belleza en la liturgia, en medio de la exigencia diaria de extender el bien. La Iglesia evangeliza y se evangeliza a sí misma con la belleza de la liturgia, la cual también es celebración de la actividad evangelizadora y fuente de un renovado impulso donativo. Y recordemos que la Sacrosanctum Concilium, aquel documento que nació del Concilio Vaticano II hablando sobre la renovación litúrgica, dice en el número 10, la liturgia es la fuente y el culmen de la vida cristiana. Es decir, que la liturgia es la fuente de donde brota, de donde nace toda la fuerza que tenemos nosotros, toda la inspiración, toda la energía que nos viene de la fuerza del Espíritu Santo, que nos impulsa, que nos empuja a salir a la evangelización. Y a la vez es la meta. Es decir, ¿cuál es la meta? Que haya más personas que sientan la llamada a participar de esa acción litúrgica. ¿Qué es la acción litúrgica? Esa acción sagrada por excelencia, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? La liturgia no es simplemente un encontrarnos para estar juntos. Para eso podemos irnos al cine o ir a comer a algún sitio. La liturgia principalmente es alabar a Dios y santificarnos nosotros. Es alabar a Dios y santificarnos nosotros. Por lo tanto, cuando el Papa dice se evangeliza, la Iglesia evangeliza a los demás y se evangeliza a sí misma con la belleza de la liturgia, es una llamada también a saber vivir la liturgia en plenitud, como la Iglesia nos pide que la vivamos. La liturgia no es algo de lo que se apodera el sacerdote que celebra, sino que la Iglesia es sabia y la Iglesia tiene un modo de celebrar la acción litúrgica. Y nosotros nos unimos a la Iglesia en esa celebración litúrgica. Así que hasta ahí vamos a dejar esta primera reflexión en estos números del primer apartado del capítulo 1 de la Evangelium